Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hablarles de escenas memorables de libros olvidables. A mí me pasa mucho que leo libros que termino de leerlos y al mes ya no recuerdo nada de lo que pasó en ese libro, pero a veces recuerdo escenas que fueron tan bien descritas o en las que pasó algo que se me quedó muy grabado en la mente. Aunque no recuerde de qué trató el resto del libro, sigo recordando esa escena. Supuestamente cuando recuerdas algo no estás recordando ese momento, sino la última vez que lo recordaste. Así que mientras más veces recuerdes algo, mejor lo vas a recordar. No sé si me explico. Porque aparte no puedes confiar tanto en la memoria justo por eso, porque estás recordando la última vez que lo recordaste. Entonces por eso a veces se transgiversan los recuerdos que tienes, porque igual y le vas agregando o quitando algo y no puedes recordar exactamente cómo fue el momento en el que pasó. Una de las escenas que más recuerdo de un libro que no recuerdo bien qué pasa por completo es del libro State of Wonder de Anne Patchett. La escena que recuerdo casi siempre, y siempre es cuando estoy navegando por algún río, es cuando los personajes están navegando en un río y de repente los ataca una anaconda. Y pues eso se me quedó súper grabado porque ahora cada vez que voy por un río recuerdo esa descripción y siento que va a salir una anaconda, aunque no esté en un río en el que vivan anacondas. Otro libro es un tomo grande que tengo, que es The Historian, de Elizabeth Kostova. Este es el segundo libro de Elizabeth Kostova en la lista de libros olvidables, pero memorables. Todos los libros que conservo los tengo porque recuerdo que me gustaron, pero si trato de recordar la historia dentro, no puedo describírtela tal cual como fue, solo puedo describirte el concepto, porque es lo que más se queda en la mente de esta autora, al menos para mí. Y este libro trata de Drácula, pero una de las escenas que más se me quedó grabada de este libro fue la descripción de una ciudad y en específico de un edificio que es como un edificio exótico, y pues siempre se me viene a la mente la descripción de ese edificio, no sé por qué. El otro libro que tengo de Elizabeth Kostova es uno del que ya he hablado bastante en este canal porque recuerdo que me gustó mucho, pero no puedo decirte bien qué pasa en el libro. Y ese es El rapto del cisne, de Elizabeth Kostova. Trata sobre un pintor y una de las escenas que más recuerdo es con la que abre, que describe una pintura, más bien una persona viendo un escenario que se va a convertir en una pintura. Y otra escena que siempre estoy recordando, y esa no sé por qué siempre la estoy recordando porque es una escena extraña para recordar, pero es sobre unas botas del pintor colocadas junto a su atril de pintura. No sé, pero esa escena siempre me viene a la mente. Algo tendré con botas, o no sé. Del siguiente libro no es tanto una escena, sino los vestuarios que describe, y es El beso de Gustav Klimt. No, perdón. Gustav Klimt es el pintor del beso, pero el libro es de Elizabeth Hickey. Este libro es una novela histórica y describe mucho la moda que se utilizaba en los 40s y todos los vestidos que describe y las joyas y el glamour con el que se movía la gente. Eso es lo que más recuerdo de este libro. Y ya. Pero lo tengo aquí y es porque me gustó. Hay otro libro que no tengo porque de plano no me gustó y lo regalé, o la verdad no recuerdo qué leí. Ni siquiera recuerdo bien cómo se llama. Recuerdo la palabra negro en el título gigante, pero no se llama El Negro el libro. Bueno, aquí está apareciendo el libro. Ahí aparece el título y el autor. El autor era Ted Dekker, pero aquí está. De este libro se supone que es el primero de una trilogía que no me dieron ganas de seguir leyendo. Y de este lo que más recuerdo es la descripción de un bosque que tenía árboles con frutos que sabían extraño, pero muy rico. O sea, como que todo el bosque era en general muy colorido, con colores que no se encuentran realmente en la naturaleza, en los árboles y en las frutas. Y ya. El último libro que voy a mencionar en esta lista es Un año con Schopenhauer. Este libro
me hace recordar más la forma en la que me hizo sentir que las anécdotas que describe en general. Pero la escena que más me viene a la mente es de un grupo de personas hablando con el psicólogo, todas en un círculo, y de cómo se sentían al estar expresando sus sentimientos. Y lo conservo porque me gustó mucho cómo me hizo sentir y cómo me hizo pensar sobre cómo pensamos, cómo funciona la mente. Y esos fueron los libros que elegí, que para mí fueron olvidables, pero aún así tienen escenas que sigo recordando, así de la nada. No sé si les pase eso, que ustedes también sigan recordando escenas de libros, o igual y de películas, que tal vez no recuerden qué fue lo que pasó en el resto, pero esa escena les viene mucho a la mente. No sé, tal vez solo soy rara. Bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.